He sido feliz en mi vida. Y mira, no hay ningún punto en el gráfico donde mi alegría coincida con tu presencia. Hay capítulos de Rick y Morty que ves, te ríes y se quedan ahí, pero este último me dejó pensando, porque al principio creí que trataba sobre un insecto capaz de alterar la empatía, después pensé que trataba sobre un Morty más parecido a Evil Morty, y cuando terminé de verlo por segunda vez entendí que estaba buscando la respuesta en el lugar equivocado. Porque este episodio nunca trató sobre un insecto, ni siquiera trató sobre la empatía, trató sobre algo mucho más sencillo y mucho más humano. Morty nunca quiso un mundo perfecto, solo quería que Rick disfrutara estar con él. Todo empieza en una escena muy rara para cualquier fan de Rick y Morty. Rick despierta feliz y ve el amanecer, se pone a trabajar tranquilamente en su destilería, y si llevas tiempo viendo la serie sabes que esto no es normal. Rick casi nunca disfruta esos pequeños momentos. Pero entonces aparece Morty, como siempre, interrumpe lo que Rick está haciendo, provoca un desastre en el laboratorio y Rick se enoja tanto que explota contra él. ¿Qué carajo? ¡No fue mi intención! ¿Qué carajos? Hasta aquí parece otra discusión típica entre ellos, pero entonces Rick dice una frase que para mí es la más importante de todo el episodio. Le dice a Morty que ninguna de su alegría coincide con su presencia. Cuando escuché esa frase la primera vez, pensé que solo era otro comentario cruel de Rick, pero cuando la vi de nuevo me di cuenta que esa frase no era para hacernos reír, era para herir a Morty y funcionó. Rick, sintiéndose culpable, intenta arreglar el problema, pero siendo Rick no lo hace hablando, mucho menos pidiendo perdón y obviamente no abrazando a Morty. Hace lo que siempre, construye un invento o saca algún bicho raro de su bolsillo. Esta vez es un pequeño insecto al que llama simpátido. Según Rick, este insecto hará que Morty perciba todas las situaciones difíciles desde una perspectiva mucho más amable. En teoría parece una gran idea, pero aquí fue donde empecé a sospechar que el episodio escondía algo más, porque el simpátido no cambia el mundo, solo cambia la forma en que Morty lo interpreta, y esa es la gran diferencia. A partir de ese momento Morty empieza a vivir una realidad donde todo parece funcionar. Rick ya no le grita, los problemas parecen pequeños, las misiones salen bien, incluso hay una escena donde ambos colaboran, celebran juntos y terminan bailando como si fueran dos amigos inseparables. Y quiero que pienses un momento en eso, porque esa escena dice muchísimo sobre Morty. Si el episodio hubiera querido mostrarnos un adolescente egoísta, su fantasía habría sido otra. Por ejemplo, tener poderes, ser invencible, incluso ser más inteligente que Rick. Pero no, la realidad perfecta de Morty es muchísimo más sencilla, solo quiere que Rick disfrute pasar tiempo con él. Esa es una de las pistas más importantes del episodio, porque el simpátido no está revelando un sueño cualquiera, está revelando una necesidad emocional. Morty no necesita aventura, tampoco necesita reconocimiento, ni siquiera ganar. Lo único que realmente necesita es sentirse querido por la persona cuya opinión más le importa. En ese punto hace que toda la historia empiece a verse diferente, porque entonces entendemos que el verdadero conflicto nunca fue el insecto. El verdadero conflicto empezó mucho antes, con esta sola frase. La alegría de Rick no coincidía con la presencia de Morty, pero esa realidad perfecta dura muy poco. Rick decide quitarle el simpátido, y justo aquí ocurre algo que para mí confirma la verdadera intención del episodio. Cuando el insecto sale del cerebro de Morty, Rick explica que existe un efecto secundario, él lo llama el bajón, y ese bajón no consiste en estar triste, consiste en perder gran parte de su empatía. De un momento a otro, Morty deja de medir sus palabras, empieza a responder con agresividad, incluso le habla a Rick de una forma que nunca antes habíamos visto, lo insulta, lo ridiculiza y lanza comentarios tan crueles que hasta mismo Rick se queda sorprendido. Muchos comparan a este Morty con Evil Morty y es entendible, los dos hablan con una frialdad parecida y también parecen mucho más racionales. Pero creo que el episodio no está intentando decir que Morty se convirtió en Evil Morty, está intentando mostrar algo mucho más interesante. Cuando Morty pierde la empatía, no pierde su inteligencia, pierde el filtro que normalmente pone las emociones entre lo que piensa y lo que dice. Y eso cambia la forma en la que vemos al personaje, porque entonces aparece una pregunta incómoda: ¿cuántas de esas cosas realmente pensaba Morty desde hace tiempo? Por otro lado, mientras Rick intenta recuperarlo, Morty hace algo que demuestra cuál era su verdadero objetivo desde el principio: volverse a poner el simpátido. No porque quiera vivir aventuras perfectas, ni porque quiera evitar el dolor, lo hace porque quiere recuperar esa versión con Rick con la que por fin sentía una conexión real. Y aquí encontré un detalle que me parece brillante: cuando Morty imagina su realidad perfecta, no está solo. Rick siempre está con él, trabajan juntos, se ayudan, celebran, hasta bailan. O sea, todo gira alrededor de compartir tiempo con su abuelo. Eso significa que la fantasía nunca trató sobre escapar de la realidad, trató sobre reparar una relación.
Porque si el simpático solo hubiera servido para crear ilusiones, la historia habría terminado ahí. Pero no, el episodio decide hacer exactamente lo contrario. Ahora es Rick quien termina afectado. Aquí ocurre algo muy curioso. Rick empieza a expresar afecto, abraza a Morty, le habla con sinceridad, incluso le demuestra mucho cariño. Y durante unos minutos parece Rick que Morty siempre quiso tener. Y es precisamente ahí donde el episodio nos hace una trampa, porque es muy fácil pensar, entonces el insecto solucionó el problema, pero no. Lo único que hizo fue obligar a Rick a expresar emociones que normalmente él nunca demuestra. No construyó una relación, solo eliminó las barreras que lo impiden demostrarlo. Eso nos lleva al momento que para mí termina de definir todo el episodio. Morty comprende algo que llevaba buscando desde el principio. No necesita vivir dentro de una mentira, tampoco realidad perfecta. Ni siquiera necesitaba que Rick cambiara por completo. Lo que realmente quería era sentirse querido. Entonces Morty hizo una frase que resume todo el capítulo. Admite que solo necesitaba cariño y que probablemente la forma correcta de conseguirlo no era escondiéndose detrás de simpático, sino pidiéndolo. Esa escena tiene muchísimo más peso del que parece, porque durante todo el episodio Morty intentó resolver un problema emocional evitando enfrentarlo directamente. Esperó que un insecto hiciera el trabajo por él. Esperó que una realidad alterna solucionara algo que solo podía arreglarse hablando. Y eso, siendo honestos, es algo que nos pasa mucho más de lo que creemos. Muchas veces esperamos que las circunstancias cambien, que la otra persona adivine cómo nos sentimos, que las cosas simplemente mejoren con el tiempo, cuando en realidad la conversación difícil suele ser el primer paso para resolver el problema. Por eso el simpático nunca fue el verdadero experimento del episodio, solo fue una herramienta que permitió sacar a la superficie algo que mucho tiempo llevaba creciendo entre Rick y Morty, una relación donde los dos se preocupan el uno por el otro, pero donde casi nunca saben demostrarlo. Y esa fue la razón por qué este episodio me gustó tanto, porque detrás de los chistes, el caos y un insecto bastante raro, esconde una idea que con la de casi cualquiera puede sentirse identificado. Y quizás esa fue la verdadera historia que los guionistas quisieron contar. No la de un insecto que altera la empatía, sino la de un nieto que durante todo el episodio solo estaba buscando una prueba de que su abuelo realmente quería estar con él. Centro de gravedad. No lo sé, Rick. Tú puedes. Yo creo en ti.